Bienvenidas y bienvenidos a Pura Literatura, el podcast para lectores y escritores sin etiquetas, historias, ideas y voces que inspiran. ¡Arrancamos! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Pura Literatura. Hoy tenemos una cita especial con una autora que llega dispuesta a sacudirnos con su nueva obra. Ella es Bárbara Serrano y acaba de publicar Ruby Police, El asesino de artistas, una novela que nos sumerge en una distopía oscura, intensa, llena de preguntas incómodas sobre el arte, la libertad y el poder. Soy Tania Cordeiro y seré la encargada de conducir esta conversación y abriros las puertas al universo de Bárbara. Bárbara, bienvenida a Pura Literatura. Es un placer tenerte aquí con nosotras. ¿Cómo estás viviendo este lanzamiento y qué se siente poner en manos de los lectores una historia tan potente con Ruby Police? La verdad que mucha paz, porque llevo ya 2 novelas autopublicadas antes que esta es mi tercera, y hasta ahora las novelas eran como más con referencias personales. La segunda es una autoficción, la primera es una novela intimista, pero estoy viendo con esta historia que llama más la atención por la distopía y la novela negra. Y además, claro, yo publiqué la primera novela en el 2021. Entonces, claro, en estos 4 años de experiencia, la segunda la publiqué en el 2022. Entonces, bueno, hace 3 años que no publico y estoy notando también mucho mi formación y mi experiencia en el sector. Entonces, ya te digo, mucha paz, más de la que me esperaba. Me he quedado... Pues bueno, al final, ¿no? Cuando soltamos, Uy, es como que nos quedamos tranquilas. Tu novela arranca en el año 2084 y esa brecha inevitablemente nos recuerda a Orwell y a su 1984. ¿Fue un guiño intencionado? Totalmente, porque aparte de, bueno, pues ser la primera distopía, ¿no? Como el padre de la distopía, también, claro, en la sociedad que plantea esta gente que trabaja para el ojo, ¿no? Que no se pueden relacionar con los demás, y eso es un poco lo que pasa entre ciudad común, que es la ciudad de los prácticos, la clase baja en Rubípolis, y la ciudad belleza, que es la ciudad de los artistas, y la clase alta en la novela, ¿no? Entonces tiene mucho que ver también, y también el protagonista en 1984 está escribiendo su diario y Ruby Police confiesa los asesinatos escribiendo una novela, contando su confesión. Entonces sí, hay bastante guiños, ¿sabes? Vamos, que fue sí o sí. Sí, sí o sí. Quería un futuro cercano con cierta evolución, ¿sabes? Que transcurrido dentro de unos años, porque digamos que la sociedad que planteo es la consecuencia de si la sociedad actual sigue por cierto camino, ¿vale? Y vamos. Entonces, claro, sí que quería dentro de unos años, pero pues eso, que tampoco fuera en 3000 tal, que hay coches voladores, no, dentro de unos años. Sí, estás en el futuro, pero sin pasarte de más. ¿Cómo nació la chispa de esta historia? ¿Qué fue primero, la distopía, la idea del asesinato o la reflexión sobre el arte? Guau, pues, es que vino un poco todo al mismo tiempo. Yo sí que quería contar algo de esa dualidad, ¿no? Que iremos profundizando un poco más, pero esa dualidad en razón y corazón, ¿no? Y hablando con mi madre me dijo un día: bueno, he tenido una pesadilla que es un hombre, esto no es spoiler, es lo que a mí me hizo despertar en cómo cuento esa idea. ¿Vale? ¿Cuál es la trama? Vale, sí, tengo un poco el tema, pero ¿cuál es la trama? Y entonces me dice: un hombre que recorta los tatuajes de sus víctimas para coleccionarlos. ¿Vale? Que eso también podría ser una novela en sí, ¿sabes? Claro, sí, sí. Pero entonces, claro, yo ahí se me vino la idea de las marcas, porque en Rubípolis los artistas nacen con una marca circular en la muñeca y pasa algo con esa marca también, ¿no? Entonces, claro, si tú cortas una parte de la piel, hombre, pues a no ser que hagas un injerto después, probablemente hayas matado a la persona, ¿no? Entonces vino por ahí, por esa marca, y digo, vale, así puedo diferenciar unas personas de otras, y esa idea de quitar un poco de la persona que tiene que ver con su identidad,
¿sabes? Porque al final el tema fundamental de la novela es la identidad. ¿Soy artista o soy práctico? Entonces, bueno, eso despertó un poco la curiosidad. Digamos que la idea de asesinato fue lo que despertó, o sea, la parte novela negra fue la que despertó la idea. La trama plantea una pregunta fuerte. La creatividad ha sobrevivido, pero el derecho a decidir quién eres se ha perdido, que es un poco lo que estabas comentando. ¿De dónde te vino esa idea? Claro, porque sí, es eso lo que te comentaba, ¿no? Digamos, ahora tenemos una sociedad en la que la inteligencia artificial ya está empezando a suplantar los artistas, en cierto sentido, pues ya se hacen canciones, ya se escriben libros, ¿no? Sí, se hace por... Exacto, ilustraciones y tal, sí, exacto. Entonces yo era, vale, si esa suplantación de los artistas siguiera más, en un futuro, ¿cómo sería? Y entonces me imaginé un 2084 donde un grupo de artistas, que en la novela se llama la SACTE, que son unas siglas, para preservar el arte y la creatividad, que es como lo más puro del ser humano, ¿no? Esa sensibilidad, porque el arte tiene que ver mucho con la sensibilidad. De ahí la parte que te comentaba de corazón, ¿no? De razón, corazón. Entonces, esa sensibilidad es como lo más puro que tenemos como seres humanos. Entonces, si dejamos que la inteligencia artificial empiece a meter mano en ese sector, también es cosa nuestra ponerle un poco límites, ¿no? Entonces, esta Sapche, antes del 2084, dentro de sobre el 2060, pero bueno, eso es más para la segunda parte, que habrá segunda parte. Pues bueno, entonces esa Sapche lo que hizo es, vamos a preservar los artistas, que son esas personas más sensibles que tienen la capacidad de crear, vamos a preservarlo en una ciudad, en la ciudad belleza. Y ellos se van a dedicar solo y exclusivamente a crear. Y entonces inteligencia artificial no podrá meterse en ese sector. La idea es que yo soy enfermera en salud mental y acupuntora, ¿vale? Y en acupuntura se estudia la medicina china que se basa en el yin y el yang. Ahí encontramos también esa dualidad, ¿vale? Entonces, el yang, que es lo que vemos como el blanco, es la parte como más de acción, que serían los prácticos en Ruby Poli. Y la parte yin, que es la negra, sería como más el pasivo y más el emocional, que serían los artistas, ¿vale? No es el bien y el mal, como muchos creen, es la actividad y la tranquilidad o la razón y el corazón. Entonces, me vino de ahí, porque hay dos sistemas en el cuerpo, en acupuntura, que cuando una persona es muy racional, se trabaja con el contrario, que es la sensibilidad. Y cuando una persona es muy sensible, se trabaja con la razón o un poco más el esquema mental. Entonces, estudiando eso me dio mucha curiosidad porque también hablan mucho de los tipos de personas, que hay personas que tienen más de razón y otras más de... Claro. Entonces, a raíz de ahí, me interesó mucho esto del yin y el yang, esa diferencia y eso fue lo que me inspiró también. Ahora que estamos hablando de la división entre artistas y prácticos, ¿cómo construiste el sistema de clases y qué te interesaba resaltar en él? Digamos que los artistas son los únicos que pueden crear arte, ¿vale? Ellos desde los 12 años empiezan en la Academia de Arte, que es la que está en la contraportada del libro, también sale en la portada al lado de Ruby Poli. Entonces, a los 12 años, también quería yo hacer un poco el guiño a Harry Potter. A los 12 años empieza en la Academia de Arte. Y a esa edad ya la marca de su muñeca ha tomado una forma u otra según el arte al que están destinados, ¿vale? Entonces son las 7 artes y bueno, entonces se forman ahí y estudian ahí en el campo de la academia. Entonces eso, el universo está construido de tal manera que los artistas solo se forman para ser artistas y son solo ellos los que tienen el derecho de hacer arte. El resto, los prácticos, que son médicos, banqueros, brokers, ¿vale? Toda la gente que de hecho ahora es la que más dinero tiene, están en la pobreza, ¿vale? Entonces eso es el sistema este de darle también un poco la vuelta a lo que hay hoy en día, que parece que el arte se valora poco, ¿no? Y al final, claro, es crear algo desde cero. O sea, no se estudian manuales, se le puede dar esa información a un sistema para que te lo reproduzca. Es como una chispa, una sensibilidad o un punto de vista diferente que también se puede trabajar, pero bueno,
que viene un poco intrínseco también a las personas. En tu mundo, crear no es una elección, sino una obligación. Sí. ¿Qué quisiste poner en evidencia con esta imposición? Claro, porque, a ver, digamos que hoy en día se valora más a las personas a las que son más pragmáticas, más racionales. De hecho, si eres más sensible, te dicen, uy, te lo tomas demasiado a pecho, ¿no? Ah, no tengas ansiedad, es que tienes ansiedad todo el rato. Bueno, pues esas personas sensibles son las que van a captar si de repente en una reunión familiar la prima no habla, pero los otros no se van a dar cuenta porque están a lo suyo. Pero esa sensibilidad al final para mí también es como un superpoder, es ver algo que la gente más pragmática no es capaz de ver. Entonces, parece que ahora se valora más el que seas más pragmático. Entonces, quise darle la vuelta de decir, vale, y si los artistas también fueran personas de bien, o sea, parece, tú ahora dices, ¿qué estudias? Y dices medicina, y dices, wow, ¿qué estudias? Bellas Artes. Ah, bueno, si no te vas a con M, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Si al final es como lo más humano que Sí. tenemos. Entonces, eso lo utilicé como, pues eso, para captar el arte, hacerlo como además no hay magia en la novela, pero esta idea de pues ir a estudiarlo a la academia hasta los 18 años y crear, y que se desarrolla un poco esa inspiración que al fin y al cabo es como mágica, pero no tiene por qué haber magia, pero al final la creación es un poco mágico como proceso, hacer ver esa magia que hay ahí detrás. Aunque transcurre en el futuro, tiene ecos muy reconocibles en nuestro presente. ¿Cómo equilibraste lo cercano con lo futurista para que el lector lo sienta verosímil? Claro, pues por ejemplo, sí que hay ciencia ficción, o sea, al final es una distopía de ciencia ficción. Entonces sí que hay, por ejemplo, el ascensor, por ejemplo, te habla y te puede descargar cosas en tu teléfono, que es lo que utiliza mucho Rubipolix, ciertos utensilios que están, la inteligencia artificial al final en la novela está al servicio de los artistas, no los suplanta. Entonces sí que hay varios objetos así de inteligencia artificial. Sí, entonces eso, pues, aunque hay objetos futuristas, las frases y la manera de hablar es como la de hoy en día. O sea, no he creado un lenguaje ni he creado nada, son las expresiones de hoy en día y al fin y al cabo algo cotidiano de hoy en día. El profesor se va a dar clases a la academia, aunque es todo un ambiente diferente y todo lo que es el world building, ¿no? Que llaman la construcción del mundo, es todo inventado, pero claro, hay todas las actitudes, las relaciones y todo eso es igual. La inspectora de policía, por ejemplo, Victoria Turner, que es la encargada de resolver el caso de los asesinatos de Ruby Police, va en coche patrulla, se mueve y tiene un comisario y habla con el comisario y con el subinspector. Entonces es todo como si pasase en un futuro, pues eso, cercano. Ahora que hablamos del protagonista de Ruby Police, es excéntrico, profesor de literatura e hijo de prácticos. ¿Qué representa para ti como autora? Vale, pues Rubí Polix precisamente es hijo de prácticos por un motivo, porque él siempre ha tenido como esa dualidad. De hecho, se refleja en la portada, que la mitad de la práctica, de hecho, que por eso tiene ese color gris en la chaqueta, que es el color de los prácticos. No pueden llevar colores ellos, solo pueden ir de gris. Entonces, al haber nacido con padres prácticos, se le ha vivido en ciudad común hasta sus 12 años, que es cuando ya entra a estudiar en la academia y a vivir en el campo. Entonces, él ha vivido la pobreza con sus padres. Victoria Turner era su vecina, fue su primer amor. Entonces, digamos que él siempre ha tenido como esa doble versión y nunca se ha sentido, o sea, nunca ha entendido bien por qué unos tienen que estar por encima de otros solo por nacer de una manera, ¿sabes? Él no ha visto los plásticos como inútiles o como personas que simplemente reproducen tareas cadenas, sino ha visto pues que también tiene su virtud, ¿no? Los plásticos. Entonces eso, él es fundamental también el pasado de este protagonista, por eso la novela tiene 3 tramas y 2 líneas temporales, que las 2 líneas temporales es el pasado de Rubí, que es cuando Rubí era pequeño y entonces se va viendo pues eso, desde su nacimiento de hecho hasta su adolescencia. Después está la presente, la trama de investigación policial, pues, investigan el caso después de esa confesión, y la trama de la novela de Rubí Police, que es donde él describe y cuenta
su confesión, ¿no? Y describe un poco cómo han pasado las cosas. Entonces, es tan importante el pasado de Ruby Police y esos orígenes como hasta el punto de que hay una trama, la trama del pasado, pues, que va describiendo un poco todo eso. Hablas de la novela que Ruby Police publica, ¿no? Que se ve en la propia novela. ¿Por qué decidiste darle ese giro tan radical? Me gusta mucho, a mí es una cosa que siempre me encanta hacer en mis escritos, que es romper la cuarta pared. Me encanta como hablar al lector, como salirme un poco del libro. Y entonces, como Rubí Polix es así, excéntrico, tiene esa dualidad, esa lucha interna también, entre voy a seguir las normas o voy a romperlas. Soy medio práctico, o sea, he crecido con práctico, pero soy artista. Entonces, es de hablar con la persona lectora. También me gusta mucho al ser Ruby Polix ese excéntrico, porque juega mucho. Su confesión se le ve esa excentricidad de contarlo así, pues a la ligera, ¿no? Pero después, sobre todo en la trama del pasado, es cuando ves de, uy, qué raro de él. Si yo le conozco, si yo sé cómo ha sido de niño y cómo ha crecido y cuáles son sus ideales. Me parece un poco raro que me lo cuente. Y entonces esa necesidad de encajar esas dos versiones, esas dos partes que siempre volvemos con esa realidad, pues es ahí el juego también de esa Bueno, pero novela. al final es lo que pasa también hoy en día, ¿no? Al final tú ves, por ejemplo, en la tele a alguien que ha matado a alguien, yo qué sé, ¿no? Los vecinos, los amigos, como, "Guau, si yo lo conocía y no era así, nunca me lo había imaginado", ¿no? Al final es un poco lo mismo, ¿no? Aquí, y dices, "Joder, pues si yo lo conozco de toda la vida, si no era así", y de repente es él, ¿no? El que te está diciendo, "No, yo he hecho esto, por esto, y lo he hecho así, y lo he hecho". Sí, 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 exacto. Y eso y te va explicando, entonces tú tienes por un lado tu confesión y por otro lado la trama policial que va investigando cosas, que descubre algo que Rubí no ha contado y por otro lado cómo es Rubí de pequeño, que eso está contando en narrador omnisciente, o sea, en tercera persona. La novela tiene dos partes, pero las tres tramas están todo el rato como hiladas, una con otra. Ahí más o menos un capítulo de una, otro de otra y así. Van durante toda la novela explicando un poco la continuidad. Hemos hablado también de la inspectora, de Victoria Turner, que es amiga de la infancia del protagonista. Has dicho también que es su primer amor. Y obviamente ahora son rivales, porque ella es policía y él el asesino. Sí, ¿Cómo surgió esta relación tan cargada de tensión emocional y profesional? sí, pues mira, me inspiró mucho la serie La Casa de Papel. Raquel, que es la inspectora, yo visualizaba a la inspectora Raquel como Victoria Turner. Entonces, este personaje también juega un papel importante porque al haber conocido a Rubí desde pequeño, siendo su vecina, su primer amor y sabiendo cómo es, sabe esa dualidad que ha tenido siempre Rubí. Entonces, es difícil comentar más de Victoria sin hacer spoilers, pero digamos que tiene esa visión 3D que no se queda solo en la confesión, que va a intentar buscar más allá. Entonces, es fundamental que Victoria haya conocido a Rubí. Victoria, al mismo tiempo que le da el toque de investigación policial, policíaco, también le da el toque un poco romántico en el sentido de que eso que fue su primer amor. Entonces, aunque Victoria ya rehizo su vida, tiene un hijo y todo, pero siempre ha quedado esa tensión porque al final se separaron. Bueno, en algún momento, no hago spoilers. Tiene ese toque romántico de proximidad, por favor. ¿Sabes? De nos volvemos a reencontrar, pensábamos que ya nos habíamos perdido la pista, nunca mejor dicho, para siempre, y de repente no hay proximidad forzada de nos volvemos a encontrar a los 42 años, que es la edad que tiene Ruby Pollock. Si tuvieras que describir a Ruby y a Victoria en 3 palabras cada uno, ¿cuáles serían? Pues a Ruby lo describiría como excéntrico, curioso. Ay, es que la tercera palabra sin hacer spoiler es complicada, ¿eh? Bueno, pues digamos moral gris, moral gris. A Victoria, noble, decidida y poderosa. Bueno, muy bien. Qué bueno. Victoria, fíjate que a mí me gustaba mucho el personaje, pero casi que está gustando más que Rubí. Y para mí Rubí era Rubí, que por eso la novela transcurre un poco en torno a él. Claro. Está gustando más Victoria por este woman power que tiene. Sí, bueno, pero al final yo siempre digo, ¿no? Que el 90% de los lectores son mujeres, indiscutiblemente. Entonces, yo creo que al final, quieras o no, nosotras como lectoras siempre vamos a identificarnos más con una protagonista femenina
que con el masculino, ¿no? Quieras o no. Entonces, si encima creas protagonista que es poderosa, que es valiente, que lucha, que, o sea, al final es como, dices, joder, ¿por qué no Y podríamos ser así, no? claro, y lo que tiene Victoria también es que no es, aunque al principio parece perfecta, pero claro, todo el caos este que se genera con la confesión de Rubín le hace también pues como su arco de transformación, ¿sabes? Entonces pues tiene también Victoria como esa perfecta imperfección al final también, ¿sabes? Es interesante porque también, aunque sea personaje secundario, pero eso hace un cambio también a ella, le cuestiona. Tu novela se define como negra, distópica, brutal. Sí. ¿Cómo fue para ti mezclar la novela negra con la distopía? Una completa locura. O sea, yo tenía esa idea de, vale, de las marcas, de la identidad, del arte, sé que hay asesinatos y entonces sé que para esa dualidad necesito una distopía. O sea, para mí primero vinieron esas ideas. Eh, y también la idea de cómo apartar dos partes de la sociedad porque están divididas por un muro de hormigón. Entonces, cómo apartar y clasificar de esa manera a la sociedad puede llevarnos al extremo de poder asesinar. Entonces, claro, yo tenía esas dos ideas de novela negra y distópica, pero me quedaba muy grande. Yo empecé a escribirla en el 2022, bueno, en octubre de 2022, y entonces me quedaba muy, muy grande. O sea, no, y también tenía en la cabeza la idea de hacer las tres tramas. Yo era como un escalador que está acostumbrado a hacerse el Aneto y un poco en los Pirineos, tal, y de repente, vale, quiero subir el Everest. Vale, o sea, no me pilla de nuevas, pero no estoy a la altura. Entonces hablé con una escuela de escritura aquí en Valencia, donde vivo, que podía ayudar. En plan, tengo esta voz y necesito alguna guía, necesito algo. Que ya no era síndrome del impostor o algo así, como, guau, ¿dónde me voy a meter? Es demasiado para mí, sino que no tenía las herramientas. Tenías la idea, pero no sabías cómo llevarla a cabo. Claro, claro. Entonces me dijeron que estaba la figura del tutor de escritura, eso yo no lo conocía y que es, a mí me asignaron, que al final pues hemos estado 2 años trabajando juntos y me ha encantado, un tutor que era especializado, había publicado novelas negras, era sobre todo el tema de ir hilando tramas a la novela negra, que no era complicado. Entonces funcionábamos que yo le mandaba unos 5 capítulos, los leía y en la tutoría que nos veíamos en persona, los comentábamos y tal, y me ayudaba a ver como la escaleta de los 5 siguientes. Entonces, así durante unos 2 años y gracias a eso pues, pude llevar esta novela negra distópica, sí. Fue un reto, la verdad. ¿Qué referentes literarios o cinematográficos te inspiraron en el proceso de escritura? Pues mira, a ver, dos ya están dichos, 1984 de George Orwell y La Casa de Papel. También Divergente, claro, todo lo que sea elegir o no elegir o que te impongan a qué debes dedicar tu vida, por eso Divergente me inspiró bastante. También sí, todos los de distopías, en realidad, los juegos del hambre, los feos, también. Y de novela negra, por ejemplo, a mí me gusta mucho Joel Dicker. Yo además estoy viviendo 7 años en Suiza y bueno, pues tengo ahí como una afinidad todavía más con Joel Dicker y esa agilidad que le da a la novela negra. Entonces, bueno, un poco todo esto. ¿Qué papel pesa más en ti en la historia? ¿El suspense del crimen o la crítica social? Para mí sería como el tema y la trama, ¿no? Digamos que los temas de una novela es pues como ese trasfondo que tiene y la trama es lo que pasa, lo que sucede. O sea, cuando alguien te pregunta de qué va esa novela, pues lo que tú le cuentas pues sería la trama. ¿Qué te ha removido, qué te ha hecho reflexionar serían los temas? Entonces, para mí los temas es esa crítica social, esa importancia del arte y la trama, lo que le da agilidad son los crímenes. Entonces no te sabría decir cuál de los dos tiene más importancia, pero digamos que la crítica social, porque es en esa distopía donde suceden los crímenes. Entonces, si tengo que elegir como la base sería la distopía y los crímenes suceden en ese universo distópico. Tu historia plantea qué pasa cuando el arte deja de ser un acto libre y se convierte en una obligación. ¿Qué respuesta encontraste tú al escribir?
Eso es a lo que todos nos sometemos, ¿no? Tenemos que tener la obligación de, por ejemplo, si estudiamos una carrera, parece que es que, bueno, pues tenemos 18 años, tenemos que elegir una carrera y ahí tenemos la presión de cómo decidir a lo que nos vamos a dedicar el resto de nuestra vida. Pero, por ejemplo, como enfermera, claro, si yo me hubiera sentido presionada a, no, es que en toda mi vida voy a hacer solo enfermería, pues ahí también entraría yo en conflicto si no pudiera salirme de esa profesión, ¿no? Entonces, esa obligación de crear o de hacer trabajo práctico puede llevarte a una contradicción y una lucha interna también. Y, por ejemplo, cuando ya vives de escribir o de cualquier arte, tienes también a lo mejor una novela a publicar por año. Entonces, también hasta qué punto el crear por crear, teniendo plazos y todo eso, hasta qué punto esa obligación interfiere también en la creatividad. Sí, sí, que yo al final creo que sí, porque ya te estás obligando, ¿no? Sobre todo cuando dices, tienes una editorial que te está obligando a cada X tiempo tener una novela o mandarle un manuscrito, demás, al final ya te estás forzando a hacerlo. No es de la otra manera, al final, por ejemplo, otro caso que somos autopublicadas, que, pues, como has dicho tú, pues si tienes la idea y la puedes llevar a cabo, perfecto. Si estás 2 años sin publicar, nadie te exige ni nadie te obliga. O sea, al final, pues estás sin publicar y punto, o porque no estás en ese momento. O es una historia que te conlleva mucho y entonces necesita más tiempo, pero al final no tienes ese sentimiento de tengo que hacerlo por obligación. Claro, y sobre todo si imagínate que pues eso, fuéramos escritoras, ¿no? En el universo de Ruby Police, nosotras seríamos escritoras. Pero es que no podemos dedicarnos a servir copa en la boda de nuestra amiga, porque es que eso es una labor práctica, ¿sabes? Entonces, muy, muy encasillado también. ¿Ves reflejada en nuestra sociedad actual esa presión por producir constantemente, ya sea en cultura, en redes o incluso en el trabajo creativo? Sí, mucho y además como enfermera también lo estoy viendo y como acupuntora tenemos mucho estrés, vamos todos estresados. Si hablamos con gente de nuestro alrededor para fijar una cita y vernos es súper complicado entre todo el planning que tenemos cada uno. Ya cuando voy a mandarle un audio a alguien no le digo, ay, es que perdona que te responda ahora, es que he estado con mil cosas, ya no necesito ni que me lo digas y yo decirlo porque esto no es como que se da por sentado. Es verdad. Sí, Vamos sí, a punto y todo. todo. Que antes era como, yo por ejemplo hace 2 años, que a lo mejor acababa de sacar la novela o algo así, que tenía pues mi trabajo de enfermera y el de escritora, digo, venga, pues seré yo que a lo mejor pues con 2 trabajos o 2 proyectos, no, pero es que me he dado cuenta que mis amigos también, y quien tiene hijos pues ya pues entre las actividades y todo, ¿no? Entonces, sí, yo noto que vamos muy acelerados también. La tecnología nos está quitando trabajo, pero nos está también exigiendo más, porque entonces las cosas cuestan a lo mejor un poquito menos de hacer las tareas, pero entonces tenemos más tareas. Sí, yo pienso que esa presión de producir la tenemos y también, ¿no? De que eres productivo y parece que tienes más valor, ¿sabes? De, "Buah, mira todas las cosas que hago, tal, todos los proyectos". Y a lo mejor después, pues, tienes migraña, tienes dolor de cuello, tienes ciática, porque el cuerpo ya te está diciendo que no puede más. Pues, Pero luego además es que hay que sumarle que, por ejemplo, en nuestro mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, al final queremos vender. Es sí, así, o sea, escribimos, yo suelo decir que yo escribo por amor al arte, o sea, porque yo escribo porque me gusta escribir, pero obviamente escribo y quiero que la gente lo lea. Que si no lo leyera, pues bueno, pues no lo leen y punto, porque al final el trasfondo principal es que me gusta, ¿no? Pero tú al final quieres, cuando publicas, quieres que la gente lo lea. Y claro, por ejemplo, moverte en redes sociales implica ser productivo. Porque si no eres productivo, no te recompensan mostrando tus publicaciones. Entonces, claro, ya el cómo está creado todo la tecnología y demás a nuestro alrededor es precisamente también lo que nos obliga a ser productivos y estar en constante movimiento, porque si no, al final tu trabajo se ve mermado en el. claro, claro, es que también es eso, cuando tenemos nosotros de escritores autopublicados, pero cualquier negocio pequeñito, al final estás haciendo un montón de profesiones al mismo tiempo. Ujú. Nosotros tenemos que hacer lo que dices tú, community manager. Tenemos que hacer administrativo, a ver los papeles de esto, de lo otro, logística, de voy a llevar el libro para acá, para allá, ventas, transporte también, venga, me voy a buscar los alejamientos, tal. Entonces, corrección, maquetación, ilustración, gestionar todo esto
más aparte escribir. O sea, bueno, se supone que a la base escribir, ¿vale? Pero claro, es que las redes sociales llevan mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Si quieres tener cierta visibilidad que se convierta al final como un trabajo, pues eso te dicen 2, 3 publicaciones a la semana. Y, y eso es muchísimo trabajo. Sí. ¿Cuál es el mensaje o la reflexión más profunda que te gustaría que el lector se llevara al terminar el libro? Sería eso también, ¿no? De poder tener la libertad de elegir a lo que uno se quiere dedicar. También muchos nos hemos visto influidos por lo que quería nuestra familia que estudiásemos o a lo que poder dedicarnos. Entonces, lo que tú quieres hacer y lo que te nutre en la vida, que no esté condicionado por lo que te han marcado, o lo que la gente de tu alrededor o la sociedad quiere de ti. Que poder sentirse libres de también incluso de identidad sexual, ¿no? Porque en la novela no es una novela del colectivo, pero hay naturalidad en cuanto a diferencias de incluso de género y de sexualidad. Entonces, al final eso, poder dedicar tu vida y hacer con tu vida lo que quieras sin esa presión de encajar en un patrón y de pasar por el embudo y que no hay una manera correcta de hacer las cosas, simplemente pues hay una manera que te corresponde y otra que no. Entonces, de tener esa libertad de elegir la que te corresponde. Sí, que al final es lo que nos gustaría a todos, ser libres. Exacto, básicamente. Sí. Al mirar atrás, ¿qué fue lo que más te sorprendió a ti misma durante la escritura de esta historia? Pues uno, poder ser capaz de llevar a cabo esta historia con estas 3 tramas que te he contado y tal, el poder estar en ciencia ficción, que a mí, yo cuando era adolescente, yo era fantasía, ciencia ficción, lo que pasa que tuve como ese prejuicio de que, ay no, es que eso es para niños, la fantasía y la ciencia ficción es para niños. Entonces como que lo dejé, pero yo en mis orígenes, yo aquí tengo toda la saga de Kika Superbruja, tengo las Witch, todos los cómics, tengo los libros incluso de la Witch, y yo pues he crecido para empezar con una mujer detective, en el caso de Kika Superbruja, y mujeres que van a salvar el mundo, en el caso de la Witch, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso de poder reconectarme también a crear un universo nuevo y ese toque mágico de la creatividad y de darle yo también valor. Al final este libro me ha hecho valorar también lo que es crear, que es mágico en realidad, es crear algo que no existe. Para mí eso me ha sorprendido investigando también sobre la creatividad y todo eso, que en realidad no está muy lejos de la magia. Sí, totalmente. Ya nos has contado que va a tener una segunda parte en la Sí. historia. ¿Es el siguiente proyecto que tienes en mente o tienes algún otro proyecto? Sí, efectivamente. De hecho, me van saliendo proyectos y los estoy vetando mentalmente de no, no, no te quiero, como quien tiene una relación y le vienen posibles amantes, ¿sabes? En plan, uy, eres sexy, pero no, estoy con mi segunda parte. Entonces, sí, estoy en ese plan. De hecho, voy a empezar a releer Rubí Polic, que nunca lo he hecho con mis otras novelas, pero claro, teniendo segunda parte, necesitaba yo releer esta primera para entrar un poco, para calentar. Entonces, voy a empezar a releer Rubí Polic después de un año de haberla terminado. Ahora va a estar, de hecho, lo voy a leer con libreta en mano y post-it, pero modo empollona. Mi novela para la segunda parte, para coger hilos de los que tirar para la segunda parte. Para los oyentes, porque hay mucha gente que igual como yo le gusta tener la segunda parte, ¿no? Antes de terminar de leer la primera. Ruby Police termina, o sea, es una historia conclusiva y la segunda parte va a tener relación con el mundo, pero no con la trama, o es necesaria la segunda parte para terminar de entender la historia. No, Rubí Polic termina porque Rubí Polic empieza con su arresto, primer capítulo el arresto y último capítulo el juicio en el que se decide cuál va a ser su futuro. Entonces, toda la trama de investigación, todo lo que ha pasado después, todo lo que se tenía que haber investigado detrás de su confesión, todo eso acaba. Y tiene un inicio y un fin. Después, segunda parte, porque el tema distópico, o sea, hay mucho revuelo en esa sociedad y se necesita, o sea, seguir Vale, o sea, desarrollando. que al final las historias van a ser autoconclusivas, para que entiendan, se pueden leer por separado, Totalmente. pero la trama, un poco del mundo, ¿no? Del universo que has creado, es lo que sí que se mantiene en ambas historias.
Exacto, porque todavía no está destrozado del todo. Perfecto. Sí. Pues tomamos nota que para aquellos ansiosos como una servidora que no les gusta dejar las historias a medias sin saber cuándo va a seguir la segunda parte, pues nada, que podemos leer Ruby Polly sin ningún problema porque no nos vamos a quedar con la necesidad de la segunda parte. Eso es. Bueno, quizá con la necesidad puede que sí, pero no porque no haya terminado la otra mano. Y para terminar, si tuvieras que invitar a quienes nos están escuchando a leer Ruby Polly con una sola razón, ¿cuál sería? Vale, pues sería para reconectarse con sus dos partes, ¿vale? Para reconectarse porque yo creo que todos tenemos la parte práctica y la parte emocional y de darle lugar, porque parece que la parte práctica o la parte, pues eso, más pragmática, más racional, es la que más valoramos hoy en día, pero que al final esa es fácilmente sustituible por la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera. La parte emocional es la más pura del ser humano. Entonces, que dejemos de machacarla a esa parte emocional y que nos reconciliemos con esas dos partes que tenemos todos. Sí, que al final es lo fundamental que tenemos, el corazón. Sí, Sin él, no vamos. Es así, exacto. es el motor que nos mueve, Sí, no hay más. sí, eso es. Falcón. Bárbara, ha sido un lujo tenerte hoy en Pura Literatura. Gracias por compartirnos tu visión y abrirnos las puertas de este universo tan oscuro como fascinante. Y a quienes nos escuchan, os animamos a adentraros en la novela de Ruby Polly, El asesinato de los artistas, y descubrir por vosotros mismos qué ocurre cuando el arte deja de ser derecho para convertirse en un arte. Eso es. Y muchísimas gracias por la literatura, de verdad. Y a ti, Tania, porque las preguntas han sido súper concretas y súper específicas y me ha encantado. Me ha encantado hablar así de la novela tan profundamente. Me alegro, me alegro. Esto ha sido Pura Literatura por hoy, un podcast para lectores y escritores sin etiquetas. Esperamos que lo hayas disfrutado. Déjanos tu comentario y regálanos un like en redes. Nos ayudarás a seguir creciendo y llevando más literatura a todas partes. ¡Hasta la próxima!